Cuando dos estados están en desacuerdo sobre el trazado de su frontera. Cuando dos estados se disputan islas o ciertos espacios marítimos. Cuando un estado alega que otro ha violado un tratado u otra regla de derecho internacional. Y cuando la ONU o una de sus agencias necesita una opinión sobre un asunto de naturaleza jurídica, pueden dirigirse a la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia, o CIJ, tiene su sede en los Países Bajos, concretamente en el Palacio de la Paz, en La Haya. Igual que la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, la Corte es uno de los llamados órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas. Es el único órgano que no tiene su sede en Nueva York. La CIJ es el órgano judicial principal de la ONU y del mundo. La Corte existe desde 1946. Sus dos idiomas oficiales son el francés y el inglés. El documento fundacional de la Corte, su estatuto, es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Veuillez vous asseoir. Todos los Estados miembros de la ONU reconocen automáticamente la existencia de la Corte y pueden hacer uso de sus servicios. La CIJ es sucesora de otro tribunal creado en 1922 por la Sociedad de Naciones, la Corte Permanente de Justicia Internacional. Entre 1922 y 1940, la Corte Permanente trató unos 60 casos. Se disolvió al terminar la Segunda Guerra Mundial. La Corte Internacional de Justicia sucedió a la Corte Permanente el 18 de abril de 1946, heredando no solo su estatuto, sino también su jurisprudencia y sus tradiciones. En tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience. Como su predecesora, la Corte Internacional de Justicia desempeña una doble misión. La primera es el arreglo de controversias entre Estados. Hablamos entonces de asuntos contenciosos. La segunda misión consiste en responder a las cuestiones jurídicas que le someten la Asamblea General, el Consejo de Seguridad y otros órganos o agencias de las Naciones Unidas. En este caso, hablamos de procedimientos consultivos. Desde su creación, la Corte ha tratado numerosos casos. La CIJ no es una corte penal, no juzga a individuos. Solo se le pueden someter disputas entre Estados. La Corte cuenta con 15 magistrados. Son elegidos por un periodo de 9 años por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Cada 3 años se procede a la renovación de 5 plazas. Los magistrados pueden ser reelegidos. Mr. Mohammed Bennouna, Mr. James Richard Crawford, Ms. Joan E. Donoghue, Mr. Kirill Kevorkian and Mr. Patrick Lipton Robinson have been elected to the International Court of Justice for a term of office of 9 years, beginning on 6 February 20. Cada magistrado debe ser nacional de un país distinto. Los magistrados no representan a sus respectivos países, son independientes. Declaro solemnemente que cumpliré mis deberes y ejerceré mis atribuciones de juez, honrada y fielmente, con absoluta imparcialidad y con toda conciencia. La composición de la Corte refleja el siguiente equilibrio geográfico. 3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de África. 2 puestos están ocupados por magistrados provenientes de América Latina y el Caribe.
3 puestos están ocupados por magistrados provenientes de Asia, otros 5 por magistrados provenientes de Europa Occidental y otros estados occidentales, y 2 puestos por magistrados provenientes de Europa del Este. Ningún estado tiene derecho a un puesto, pero en la práctica la Corte casi siempre cuenta con un magistrado de cada uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Si en un determinado asunto la Corte no cuenta entre sus miembros con un magistrado de la nacionalidad de los estados litigantes, estos pueden elegir a los que se denominan jueces ad hoc. Estos magistrados, que pueden tener cualquier nacionalidad, tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros electos. Cada 3 años, la Corte elige a su presidente y vicepresidente. El primero preside todas las sesiones de la Corte, dirige su trabajo y supervisa su administración. Cada año el presidente presenta un informe sobre las actividades de la CIJ ante la Asamblea General en Nueva York. De l'intérêt que votre assemblée manifeste pour la Cour et du soutien qu'elle lui apporte. La Corte es administrativamente independiente. Es el único órgano principal de las Naciones Unidas que no es asistido por la Secretaría de la ONU. Los magistrados son asistidos por un secretario que es elegido por la Corte por un periodo renovable de 7 años. El secretario es el jefe de la Secretaría de la Corte, compuesta de funcionarios de todas las nacionalidades. El secretario desempeña funciones en materia judicial, diplomática y administrativa. La primera misión de la Corte consiste en dirimir controversias jurídicas entre estados. Estos asuntos, denominados contenciosos, representan el 80% de su actividad. En el pasado, los asuntos contenciosos estuvieron a menudo relacionados con controversias fronterizas, delimitaciones marítimas o la protección diplomática. Sin embargo, dichos asuntos versan cada vez más frecuentemente sobre temas como el derecho internacional humanitario, el derecho medioambiental, el uso de la fuerza armada y la responsabilidad de los estados. La jurisdicción de la Corte es general. Puede tratar cualquier problema de derecho internacional. Todos los estados miembros de la ONU pueden iniciar un procedimiento contencioso ante la Corte. Otros estados también pueden hacerlo si se cumplen ciertas condiciones. En este sentido, la jurisdicción de la Corte es universal. Desde 1946, numerosos estados han comparecido ante la Corte en el marco de asuntos contenciosos. Los estados son soberanos, tienen libertad para elegir cómo quieren resolver sus disputas. La Corte solo puede tratar un asunto si los estados involucrados consienten libremente en presentarlo ante la misma. En la mayoría de casos, los estados acuden a la Corte en aplicación de un tratado internacional. Una vez que la Corte acepta un caso, se inicia un procedimiento que tiene 2 fases. Primero, los estados presentan sus argumentos, pruebas y conclusiones por escrito. Después, sus representantes y abogados acuden a litigar ante los magistrados durante las llamadas audiencias. Costa Rica requests the court to dismiss all Nicaragua's claims in this proceeding. Nicaragua requests from the court to A. Dismiss and reject the requests and submissions of the Republic of Costa Rica. La Corte se retira entonces para iniciar sus deliberaciones. Las deliberaciones son confidenciales. Todas las decisiones de la Corte se toman por mayoría de magistrados presentes. Las deliberaciones duran de media entre 4 y 6 meses. Todas las sentencias de la Corte se redactan en las 2 lenguas oficiales y se reproducen en varios ejemplares sellados. Se envía un ejemplar a cada uno de los estados implicados. Las sentencias son leídas en sesión pública. Se terminan con una parte dispositiva, una conclusión en la que la Corte enuncia su decisión con respecto a cada uno de los puntos en litigio. For these reasons, the court, 1, by 14 votes to 2, rejects
the preliminary objection raised by the Par ces motifs, la Cour, 1. Par 14 voix contre 2, rejette l'exception préliminaire soulevée par la République. Tous les arrêts de la Cour sont définitifs. Todos los fallos de la Corte son definitivos y sin posibilidad de apelación. Conviene subrayar que al presentarse libremente ante la Corte, los estados litigantes se comprometen igualmente a respetar sus decisiones, que son vinculantes para las partes. Se ha dado cumplimiento prácticamente a la totalidad de las sentencias de la Corte. Si un estado se niega a respetar una decisión de la Corte, el estado opuesto puede recurrir al Consejo de Seguridad, que en virtud del artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas puede hacer una recomendación o tomar las medidas necesarias para ejecutar la sentencia. Dada la gran autoridad legal, moral y diplomática de las decisiones de la Corte, es muy inusual que esto ocurra. La segunda misión de la Corte consiste en responder a cuestiones jurídicas planteadas por determinados órganos e instituciones de la ONU. Este procedimiento culmina en las llamadas opiniones consultivas o dictámenes. Desde 1946, la Corte ha emitido numerosos dictámenes. La mayoría de estos fueron solicitados por la Asamblea General y versaron sobre temas que, en ocasiones, recibieron gran atención por parte de los medios de comunicación. El dictamen emitido por la Corte en 2004 sobre las consecuencias jurídicas de la construcción de un muro en territorio palestino ocupado fue uno de los más mediáticos de su historia. Se invitó a estados de todo el mundo a participar en este procedimiento, que duró algo menos de 7 meses. Contrairement aux arrêts, A diferencia de las sentencias, los dictámenes de la Corte carecen de carácter vinculante. Corresponde a los órganos e instituciones especializadas de la ONU que los han solicitado darles el curso que crean adecuado. En cualquier caso, la autoridad jurídica y moral de la Corte confiere a sus opiniones un gran peso. Además, el hecho de que los estados y las organizaciones internacionales las tomen en consideración en su práctica jurídica contribuye al desarrollo del derecho internacional. Continuando la obra que la Corte Permanente de Justicia Internacional empezó en 1922, las decisiones de la CIJ tienen una repercusión que va más allá de los estados y las organizaciones directamente implicados en los casos. En numerosas ocasiones, y en todos los continentes, la Corte ha ayudado a distender crisis, a normalizar relaciones entre estados y a reactivar negociaciones estancadas, tanto con el arreglo judicial de controversias como declarando el derecho aplicable a una cuestión concreta. Como órgano judicial principal de las Naciones Unidas, la Corte es una pieza importante en el mecanismo internacional de promoción y mantenimiento de la paz. En este sentido, la Corte recibe regularmente la visita de jefes de Estado y altas personalidades. La Cour remplit sa mission avec une grande efficacité. La Corte realiza sus funciones de manera muy eficaz. Puede dictar un auto urgente en cuestión de días o semanas, emitir un dictamen en pocos meses y decidir en menos de 5 años la gran mayoría de los complejos casos contenciosos que le son referidos. El presupuesto de la Corte representa menos del 1% del presupuesto regular de las Naciones Unidas. La Corte es una institución judicial única en el mundo. A través de sus sentencias, opiniones y autos, la Corte ayuda a las Naciones Unidas a alcanzar sus propósitos fundamentales, que son el mantenimiento y la consolidación de la paz y la seguridad internacionales. Por sí sola, la Corte no puede evitar que los Estados recurran a la fuerza, pero como institución reconocida por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, constituye, ahora más que nunca, un inestimable instrumento de promoción de la paz a su servicio.